20 minutos pasan de las 11 de la mañana en todo el país. Vamos a tomar contacto con Gustavo Rizzo, es dueño de la librería Fray Mochos, para hablar. Bueno, se está llevando adelante la Feria Internacional del Libro, pero para hablar de cómo está el sector en este momento. Gustavo, Sebastián Carone te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, Sebastián. Buenos días vos y a toda la audiencia. Bueno, contame un poco cómo está el rubro de ustedes, cómo están viviendo este momento de la Argentina. ¿La gente sigue consumiendo libros? Bien. Mira, bueno, principalmente estamos pasando por un momento complicado, ¿no? Como muchos rubros, principalmente por la situación económica. Ajá. La gente, siempre es una pregunta habitual que nos hacen por ahí cuando nos hacen entrevistas, como por ejemplo el otro día que vino Camila y nos preguntaba por esto. La gente siempre tiene el interés por el libro, el libro en papel. Digamos, es algo que por suerte no se ha perdido, como ha pasado con otros medios. Sí, con los diarios, por ejemplo. De comunicación, con los diarios, por ahí con la música, ¿no? Digo, por el tema disquería y esas cosas, que la parte digital, digamos, se ha sobrepuesto. Pero bueno, en el libro no pasa. Lo que sí se nota, una baja de venta últimamente. Bueno, yo lo atribuyo al tema económico, porque el interés de la gente pasa por las librerías locales, se acerca, nos pregunta, se anuncia algún libro en los medios y enseguida vienen a preguntar cuánto vale o mandan un mensajito, vi este libro, cuánto está, y bueno, cuando le decimos el precio, la gente, bueno, es como que lo piensa, ¿no? Porque obviamente tiene otras prioridades y nosotros no somos un rubro de primera necesidad. Sí, es decir, que vos lo que decís es que puntualmente en la baja de las ventas de los libros obedece a una cuestión de contexto económico, no a desinterés en la gente. Digamos, no es que el ebook reemplazó al libro tradicional. Exactamente, el ebook sí, digamos, ha ganado sus adeptos, obviamente, y bueno, también, digamos, por una cuestión económica, por ahí un ebook es más barato que un libro físico. Sí. Te cuento, bueno, seguramente lo sabés, pero por ahí la mayoría de la gente no lo sabe. Los libros tienen un precio de venta al público, se llama PVP, que es el precio que pone la editorial sugerido. Por eso por ahí ves, cuando sale algún libro en un diario, está la referencia del libro, todo, el autor editorial y el precio. Ese es el precio que se debería vender en todo el país. Sí. A veces los ebooks son un poco más económicos, pero la gente siempre tiene, digamos, el interés de, por lo menos no mi experiencia, siempre tiene el interés de tenerlo en papel. Me ha pasado muchas veces que inclusive chicas, jóvenes, o sea, adolescentes, preadolescentes que tienen la facilidad, ¿no?, para la tecnología, me han dicho, ando buscando este libro o tal cual otro, yo ya lo leí, me lo bajé en PDF, pero lo quiero tener físico. Mira. Es algo que me sorprendió, ¿viste? Pero bueno, se da mucho por suerte. Mirá, ¿y qué es lo que leemos los gualeguaychuenses? Ya ni hablemos de los argentinos, pero en tu librería la gente, ¿qué es lo que busca? Bueno, en mi caso particular es variado, ¿no? Porque soy una librería que tengo de todo un poco, trabajo ya sea desde lo que es textos escolares, en temporada, hasta libros, no sé, de derecho, por decirte, literatura en general. Lo que ha ganado muchos adeptos, lo que yo veo en los últimos 10 años, por ejemplo, es la parte infantil y juvenil. Ajá. Pero por una cuestión de oferta que hay en el sector. Hay mucha variedad hoy en día, muchas novedades, y bueno, entonces para mí eso es lo que más ha crecido. Después, bueno, se vende de todo, ¿no? Como siempre, libros de actualidad y política, ni bien sale uno, enseguida la gente consulta, novelas. Ahora, por ejemplo, ahora está, hoy estuvimos hablando un poco a partir de lo que pasó ayer en el debate de candidatos en la Ciudad de Buenos Aires y el episodio que tuvo con un fotógrafo del asesor presidencial Santiago Caputo, que tiene un libro que escribieron dos periodistas respecto a su rol y a la importancia que él tuvo para la llegada de Milei al poder. ¿Eso es un libro que se va a buscar? El monje. En mi caso particular, no tanto. Por ahí, cuando son
más personajes más primarios, ¿no? De la actualidad política. Sí. No sé, por decirte, nos sacaba el libro Macri, ¿te acordás? Primer Tiempo, o sacaba, bueno, ni hablar del libro de Cristina, el libro, bueno, todos los libros que fueron saliendo, ¿no? De política, cuando sacaba un libro Majul, un libro La Nata, de críticas, ¿no? A los gobiernos de turno y esas cosas. Sí, había mucha demanda inmediata y después se pierde. En el caso del monje, que es este que habla sobre Santiago Caputo, bueno, aún no he tenido mucha repercusión, te repito, en mi caso particular. Sí. Y en el caso del presidente, hay un libro que se escribió antes de que él sea presidente, que creo que se llama El Loco. Exacto. Digamos, se vendió mucho, se vendió más cuando Milei ganó. Se vendió más en la previa, ni bien quedó, digamos, como candidato al balotaje. Sí. Ahí es como que la gente despertó mucho interés. De hecho, se venían vendiendo, creo que tiene 2 o 3 libros escritos por él, Milei, sobre economía. Ajá. Y también había otros sobre él antes de que sea presidente. Ajá. Y bueno, y en el caso particular de este que vos me decís, El Loco, sí, se despertó mucho el interés, sobre todo cuando él fue al balotaje y ganó, y bueno, y después se mantuvo 2 o 3 meses más, como, no, porque por ahí la mayoría de la gente dice, bueno, a ver quién nos va a gobernar, y es como que se informan. El que leyó El Loco se preocupa un poco, ¿no? Se informan por el libro, ¿viste? Sí. Mira, hablando de política, bueno, yo tengo una mirada especial, por ejemplo, con el libro de Cristina. Ajá. Cristina, yo no soy político ni me interesa la política, pero Cristina políticamente estaba bajo del agua, pienso, ¿no? Con el gobierno de Macri. Sí. Y vos fijate que sale el libro sinceramente, y Cristina, la opinión pública todo despegó para, digamos, porque ese libro lo compraron la gente, digamos, fanática de Cristina, todos los partidarios, y la gente que no la quería también para ver qué decía. Sí. Entonces, fíjate, Sebastián, la importancia de la difusión de un libro, ¿no? Sí, también del magnetismo. En tiempos de tecnología. Sí, pienso, Gustavo, también el magnetismo a Cristina te puede gustar o no, pero cuando habla, todos la escuchamos. Yo creo que pasa un poco lo mismo con el presidente actual. Te puede gustar o no, pero también es alguien que genera tensión. No todos los presidentes de la Argentina, que yo, Alberto Fernández no lo logró, por ejemplo. Mauricio Macri, bueno, vos decías que el libro se vendió bastante, pero me da la sensación de que no era tampoco una palabra que uno esté esperando ahí, ver qué dice Macri. Sin embargo, con Cristina pasa eso, con Milei pasa lo mismo para mí, que son personalidades atrapantes, digo, para bien o para mal son atrapantes. Tal cual. Mirá, ahora, digamos, este préstamo del Fondo Monetario que gestionó Milei, fíjate que es idéntico al que hizo Macri, con las mismas, casi las mismas políticas, todo, pero digamos, bueno, el de Macri se criticó en su momento, todo, pero es como que lo hace Milei, es como que la gente, viste, lo asuma de otro lado, como vos decís, el liderazgo y el carisma que tienen algunos líderes, ni hablar de Cristina, lo que fue Néstor en su momento. Bueno, sí, Macri, tenés razón, no lo veo así un líder, o por lo menos no tuvo la llegada a la gente que tienen estas personas que estamos comentando. ¿Pasó algo con el Papa a partir de su fallecimiento? ¿Hubo todo un furor cuando fue electo Bergoglio como Papa? Nos decían en su momento que se vendían los libros, las estampitas, todo lo que esté vinculado a Bergoglio, fue un boom de ventas. ¿Su fallecimiento disparó también ese costado o no? Sí, mira, me acuerdo, sí, el boom de venta cuando asumió el Papa, porque, bueno, el periodista Sergio Rubín, que es ese que lo acompaña, ¿no?, por la plaza de ahí del Vaticano, cuando estaba entrando al cónclave, había escrito un libro antes, que era jesuita, se llamaba, sobre Francisco, que había pasado sin pena ni gloria. Y bueno, como sorprendió al mundo la asunción de Francisco, bueno, se dispararon las ventas de ese libro, también impresionante. En el caso ahora del fallecimiento, sí, se han despertado las consultas. He vendido algunos libros que tenía el Papa Francisco, por ejemplo, recientemente, ahora en el 25, salió Esperanza, que es la autobiografía de él, que lo sacó Editorial Sudamericana, que también, digamos, había pocas consultas, pero a raíz de la muerte sí se
se empezaron a vender libros y más consultas. Y también estoy vendiendo bastante y con muchas consultas del libro de Nelson Castro, La salud de los papas, que fue escrito en el 21, publicado en el 21, perdón. Mirá, sí, Nelson Castro también tenía uno que era, no sé si no se llamaba La salud de los presidentes, ¿no? Que hablaba de... Exacto. No, enfermos de poder se llamaba, ¿o no? Enfermos de poder, y había otro de los vicepresidentes también. Ajá, que hablaba de cómo los presidentes se terminaban enfermando a partir del ejercicio del poder y eso. Exacto. Gustavo, fue muy interesante escucharte. Ojalá mejore la situación económica en general para todos, pero que la gente siga consumiendo libros, que es algo hermoso. El placer de tenerlo en las manos al libro no se compara con lo tecnológico, digamos, con tener un dispositivo electrónico para poder leer, así que ojalá mejore la economía, sí mejoran las ventas. Exactamente, Sebastián. Mira, por último, o sea, yo hago referencia a que es una cuestión económica, porque históricamente, desde que empecé en el año 99, siempre un libro costó alrededor entre 15 y 20 dólares, ¿no? Con el dólar que vos quieras. Y hoy en día, por ahí hay novedades, viste, que están más o menos entre los 30.000 y 40.000 pesos, con los cuales no estamos en ese nivel de precio. Que si estaríamos en ese nivel de precio, estaríamos vendiendo, pienso, ¿no? Te repito, en mi postura, el doble estaríamos vendiendo con libros, novedades, alrededor de 20.000 pesos. Bueno, mira, te hago una consulta al aire, porque tengo un oyente que me dice, preguntarle si está el libro en papel de Javier Cercas sobre el Papa. Te maté. A ver, aguardame un segundito. Después me lo chequea, si es un amigo que me mandó el mensaje, así que después me lo pasás por privado. Mirate, dale, te contesto. Bueno, tengo el contacto ahí del maestro Fer. Sí. Que es un gran promotor de la cultura y del consumo responsable del vino. Está muy bien. Sí, editor de Editorial Planeta. No es lo mismo beber que tomar, eso me lo enseñó Fernando Daniel Piciana. Además, es una evidencia que tienen ahí. Creo que es el padrino de mucha gente como yo que desembarcó en el apasionante mundo del vino, de manera responsable, claro, tomando de manera medida. Exactamente. Gustavo, fue un placer escucharte, te mando un abrazo enorme. Bueno, otro para ustedes. Gracias por tenerme en cuenta. Hasta pronto. Gustavo Rizzo, dueño de la librería Fray Mocho, hablando con nosotros sobre los problemas de la venta de libros de papel, no por falta de ganas de la gente, dice Gustavo, sino por la situación económica que vive la Argentina, pero que es, según él, algo que incluso los más jóvenes quieren seguir teniendo. Uno piensa en adolescentes que ya ven al papel como algo muy lejano. Sin embargo, lo que nos decía Gustavo recién es que hay gente que o son chicos que leen tal vez en formato digital, pero que después van a buscar el papel para tenerlo en sus casas.